Buen día, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buenos días. Buen día, buen día. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar viendo un video bien corto sobre lo que ya hemos visto, algunas cosas que hemos visto y otras que vamos a ver hoy. Les voy a rogar que presten atención, ¿ya? Bien, acá tenemos entonces algunos tipos de antenas, dice, ¿no? ¿Están viéndolo en la pantalla? Sí, se ve. Ya, me van a decir si se escucha, ¿ya? ¿Se escucha? No, ingeniero. Ingeniero, no se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha, No, ingeniero. Ya, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. A ver ahora. Antena. Una antena es... ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha, Sí. no? Bueno, el video es cortito, entonces vamos a ir viéndolo con calma. Antena. Una antena es un dispositivo conductor metálico diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. El tamaño de una antena dependerá de la frecuencia de diseño. A mayor frecuencia, la antena será de menor tamaño y viceversa. Patrón de radiación. Es la representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena, en función de la dirección. Generalmente se representa la densidad de potencia que se irradia. Antena dipolo. Esta es la antena más simple en su diseño. Está constituida por dos elementos conductores que son alimentados por un cable coaxial. La longitud de la antena dipolo es la mitad de la longitud de onda de la frecuencia a la que va a trabajar la antena. Esto quiere decir que para una frecuencia de 1.2 GHz, la longitud total de la antena dipolo será de 12.5 centímetros. Acá, mire, hay un detalle que es importante, haciéndole recuerdo, ¿no? De la antena dipolo.
tenemos que la antena dipolo tiene una longitud de lambda sobre 2. Como tiene 2 polos, cada polo es lambda sobre 4. Lambda sobre 4 y lambda sobre 4. Si sumamos los dos, va a ser lambda sobre 2. Normalmente se da la frecuencia. Con la frecuencia calculamos la longitud de onda. Y con la longitud de onda calculamos su tamaño, su longitud. Entonces, esos son los pasos que se siguen. Se da la frecuencia, se calcula la longitud de onda y después se calcula la longitud del dipolo. Esos pasos son sencillos, mire. Los pasos son sencillos, ¿no? Pero, a ver, presta atención acá. Como son sencillos, en el examen no pido de esa manera. Pido al revés. Le doy el tamaño del dipolo y le pido que me calcule la frecuencia. Al revés, mire. Normalmente se da la frecuencia y se calcula el tamaño. Pero en el examen yo le doy el tamaño y usted calcula la frecuencia. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. El patrón de radiación de una antena dipolo desde una vista superior es como se muestra en la figura. En 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Un ejemplo de un dipolo es la antena conocida popularmente como antena de conejo. Antena Yagi-Uda. Esta es una antena direccional. Esto es que concentra la potencia irradiada en una dirección. En este ejemplo, la antena... Fíjense que esta antena lo hemos visto en el paseo 2 veces. La primera vez y la última. Antena dipolo. Perdón, antena Yagi-Uda. Tiene 7 elementos de los cuales 1 es activo y 6 son pasivos. Se denomina activo al elemento alimentado y se denomina pasivo a los elementos que no son alimentados. Mire usted, entonces, este elemento que está aquí es el dipolo, es un dipolo, ese es el elemento activo. El que está atrás del dipolo es el reflector. Y los elementos que están adelante son los directores. Tanto el reflector como los directores son pasivos y el dipolo es el activo. De ahí sale el cable y va al equipo del dipolo. El elemento activo es una antena dipolo. El elemento posterior al dipolo es el reflector. Su función es reflejar la densidad de potencia irradiada hacia la parte frontal de la antena. Es de mayor longitud que el dipolo. Los elementos enfrente del dipolo son los directores. Su función es concentrar la densidad de potencia irradiada hacia adelante. Son de menor longitud que el dipolo. Las dimensiones y separaciones entre cada elemento dependerán de la frecuencia y patrón de radiación que se deseen. El patrón de radiación de la antena Yagi es como se ve en la figura. Se aprecia que la potencia se concentra mayormente en una dirección. Un ejemplo de una antena Yagi-Uda son las que se emplean para la recepción de televisión abierta. Antena parabólica. Principalmente es usada para frecuencias altas. Se caracteriza por tener un reflector parabólico de metal o malla metálica, el cual es un elemento pasivo, y contiene también un elemento activo situado en el foco del reflector. Este elemento activo generalmente es llamado alimento. Entonces, fíjense que el reflector, en este caso, es el elemento pasivo, y la antena que está acá sería el elemento activo. La antena siempre es el elemento activo. En este caso, tenemos una antena ahí.
alimentador, el cual contiene un dipolo. Existen varios tipos de antena parabólica, por ejemplo, la de foco primario con el alimentador al centro del reflector. Fíjense que la antena de foco primario está el alimentador, dice, quiere decir la antena está en el centro. Como vimos en la última parada que hicimos en el paseo. O la de foco desplazado, que es muy común para recepción. Entonces tenemos de foco primario y de foco desplazado, dice, ¿no? Este de foco desplazado, más conocido como offset. Dentro del reflector. O la de foco desplazado, que es muy común para recepción. Cuando la antena recibe, refleja y concentra en el foco los rayos de las ondas que inciden en él. Cuando la antena transmite, el alimentador radia los rayos e inciden en el reflector, el cual las emite en la dirección donde esté apuntando. El patrón de radiación es el siguiente. Esta antena es más directiva que la antena Yagi, por lo que la concentración de potencia en un punto es mayor. Un ejemplo de estas antenas son las empleadas para recepción de televisión satelital. Muy bien, ahí tenemos un resumen, ¿no? De lo que son las antenas. Ya la hemos visto en el paseo también en forma real, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con nuestro cuestionario. Estamos en la página 58, la pregunta 19. A ver, don Pocomaní, lea por favor la pregunta 19. Ya. No, perdón, la 19 ya la hicimos. La número 20, perdón. Ya. Pregunta número 20. Una antena tipo H posee un diagrama de irradiación y una ganancia de en decibeles, o sea, veces. Ok, esa respuesta la vamos a ver en la página 44. Fíjense la antena H cómo está formada. Tiene un dipolo y atrás tiene un reflector. Atrás tiene un reflector. Ahora lea la pregunta y lea la respuesta, por favor. A ver, don Pocomaní parece que se ha dormido. Les voy a pedir que estén atentos ya, por favor. Ya. Sería una antena tipo H posee un diagrama de irradiación dipolo y diagrama direccional, perdón. ¿Así es? Así es, sí, siga. Y una ganancia de 5 decibeles. Bien. Y si esa ganancia en dB lo calculamos y lo convertimos en veces, hay que colocar ahí, ¿no? ¿Cuántas veces es 5 dB?
Esa fórmula ya sabemos, ya lo hemos usado varias veces. Vamos a la pregunta número 21. 21. A ver, vamos a ver acá. Tenemos don Alex Méndez. Lea, por favor, Alex. La 21. Dice, ¿qué función tiene el reflector en una antena H? Punto seguido. Indicar dos aplicaciones. Indicar dos aplicaciones. Ahora lea la pregunta completa y la respuesta que está en la página 44. Ya. ¿Qué función tiene el reflector en una antena H? E indicar dos aplicaciones. La función de esta antena transforma la antena que era bidireccional en direccional y aumenta la ganancia de la antena. Y las aplicaciones son como antena transmisora de teléfono celular y también se puede utilizar para la televisión. Como antena transmisora de canal de televisión, ¿no? Ahí en aplicaciones dice como antena transmisora de teléfono celular. Y también dice se puede utilizar para televisión, o sea, como antena transmisora, está entre paréntesis escrito a mano, ¿no? Sí. Ese tipo de antena era la que tenía el canal 11, la que vimos allá arriba en el último escalón, que no hablamos de ella porque está en desuso, era este tipo de antena, tipo H. Entonces, fíjense bien, cuando tenemos el dipolo solamente, su ganancia es 3 dB. Si ponemos el reflector, aumentamos la ganancia. De 3 se pasa a 5 dB. El reflector le da mayor ganancia. ¿Ok? Luego, la pregunta número 22 ya se refiere a la antena Yagi-Uda. Yagi-Uda. Que es la que acabamos de ver en el video. Vamos a ver la pregunta número 22 para don Arandia. Mira, ingeniero, ¿qué función tienen los directores en una antena Yagi? Bueno, ¿qué función tiene? Estamos en la página 45, ¿no? A ver, en la mitad de la página está indicado. A mayor cantidad de directores, mayor ganancia. La función de los directores es aumentar la ganancia. Por eso tenemos ahí, fíjense bien en el cuadrito de la página 45, tenemos, si colocamos 3 directores sería 7 dB. Si colocamos 5, la ganancia sube para 10. Si colocamos 7, sube para 13 dB. Bien. Vamos a la pregunta con don Bedia. Adelante, don Bedia, la siguiente pregunta. Ok. Indicar 3 elementos donde se utilizan las antenas Yagi. 3 ejemplos. 3 ejemplos. Bien, estamos en la página 45. Díganos los 3 ejemplos o 3 aplicaciones. Ok.
receptoras de canales de televisión, como antena receptora de teléfono celular, y cuando deseamos hacer una radioenlace entre dos puntos. Bien. Vean ustedes que estamos en la página 45. Vean ustedes que las antenas Yagi las podemos construir. Mire, el dipolo ya sabemos que el dipolo ya sabemos que es lambda sobre 2. Está la fórmula arribita. Luego el reflector es un poquito más grande. Del reflector, la fórmula del reflector está al lado derecho, abajito al lado derecho. La longitud del reflector es 1,05 de la longitud del dipolo. Luego la separación entre el reflector y el dipolo es LRD, es 0,15 de lambda. Y la separación entre el dipolo y un director y entre un director y otro es 0,10 de lambda. Piense que lambda es lo primero que se calcula es lambda, la longitud de onda. Y para calcular la longitud de onda tenemos que tener la frecuencia. Ahí en la 22, volviendo a la 22, dice ¿qué función tienen los directores? ¿Qué función tienen los directores de una antena Yagi? Punto seguido. ¿Cuál es su diagrama de irradiación? Diagrama de irradiación. ¿Cuál es su diagrama de irradiación? ¿Y cuál es su impedancia? ¿Y cuál es su impedancia? Entonces, fíjense bien que el diagrama de irradiación es direccional, ¿no? Es una antena, la antena Yagi-Uda, su diagrama de irradiación es direccional. Y su impedancia es 75 ohmios. A ver, don Ticona, lea la pregunta 22 de nuevo, toda completa. Ingeniero, ¿qué función tienen los directores en una antena Yagi? Bueno, don Ticona parece que no está prestando atención, ¿ah? ¿Se escucha, ingeniero? Lo estoy escuchando. Ya. Número 22, ¿qué función tienen los directores en una antena Yagi? Sí, pero falta. Acabo de dictar, parece que usted no estaba cuando yo he dictado. A ver, don Javier Savi, lea la pregunta completa, la 22. Bueno, don Savi también está durmiendo. Vamos a escucharlo a Mendoza, Rubén Mendoza. Adelante, Rubén. ¿Qué función tienen los directores en una antena Yagi? ¿Cuál es su diagrama de irradiación e impedancia? ¿Cuál es su diagrama de irradiación y cuál es su impedancia? Sí. A ver, doña Rosy, lea de nuevo, por favor, la 22, toda completa. ¿Qué función tienen los directores en una antena Yagi?
cuál es su diagrama de irradiación y cuál es su impedancia. Muy bien. Bueno. La 24 ahora. La 24, bueno, antes de pasar a la 24, volvemos a repetir cómo se construye una antena Yagi-Uda. Ahí están los valores para hacer el cálculo, después construirla. Se construyen con láminas de aluminio, tubitos de aluminio, ¿ya? ¿Qué tamaño deben tener el dipolo? ¿Qué tamaño debe tener el reflector y los directores? Ahí están, ¿no? Ya les he indicado en la página 45. Bien. Ahora vamos a entrar a la pregunta 24. Anote, por favor. Anote, por favor, la pregunta 24. Hacer el ejercicio 4 de la página 46. ¿Cuál es el ejercicio 4 de la página 46? A ver, lea don Villa, don Rodrigo. Lea la pregunta 24. Lea la pregunta, por favor. Buen día, ingeniero. Hacer el ejercicio 4 de la página 46. Muy bien. Lea ahora el ejercicio, a ver qué dice. Se desea construir una antena Yagi con 3 elementos directores para que trabajen a la frecuencia de 450 MHz. Determinar la ganancia en veces. Ahí nomás un ratito. La ganancia en veces, dice, ¿no? En veces. Fíjense que la ganancia en dB, si dice que es 3 elementos, vamos a la tablita de la página 45. 3 elementos, ¿cuánto? 3 directores, ¿cuánto tiene de ganancia? dB. 7 dB, ¿no? 7 dB. Pero aquí está preguntando la ganancia en veces. Si ya tengo la ganancia en dB, que es 7 dB, ahí coloco en la fórmula y voy a encontrar la ganancia en veces, que es lo que pregunta en el inciso A. Lea el B, por favor. Inciso B, la impedancia del cable de conexión. Sería 75 ohmios, dado que la antena tiene una impedancia de 75 ohmios, ¿no ven? Siga leyendo. Inciso C, ¿qué función tienen los directores? Muy bien, ya sabemos qué función tienen los directores. Inciso D, ¿qué función tiene el reflector? El inciso E. Dibujar la antena con sus respectivas medidas en centímetros. Bueno, para hacer eso, tiene usted que dibujar la antena como se encuentra en la página 45, calcular todas esas dimensiones en centímetros y luego de que esté dibujadita la antena, ahí usted lo va colocando sus medidas como para construirla. Pregunta F. Podemos afirmar que a mayor número de directores se tiene mayor ganancia. Mayor ganancia, muy bien. Bien. Tenemos la 25 ahora.
Anote la 25, por favor. Calcular la ganancia en veces del canal 11 cuya ganancia es de 6,85 DVD. A ver, don Rocha, léalo por favor la pregunta 25. Calcular la ganancia en veces del canal 11, cuya ganancia es de 6.85 DVD. A ver, voy a leerle de nuevo. Calcular la ganancia en veces de la antena del canal 11. De la antena del canal 11, cuya ganancia es 6,85 DVD. A ver, lea, don Quecaña, por favor, esa pregunta. Listo. Calcular la ganancia en veces de la antena del canal 11, cuya ganancia es de 6,85 DVD. Bien. Entonces ya sabemos calcular, ¿no? Si tenemos DVD, tenemos que pasarlo a DB o DBI y recién colocarlo en la fórmula. Ya hemos hecho ejercicios de ese tipo, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 26, que es la primera que aparece en la página 59. Esa es la pregunta 26. A ver, don Simón Pérez, lea la 26, por favor. Explicar cómo funciona el sistema irradiante que trabaja en SHF. Muy bien, ahí tenemos esa pregunta, la tenemos. Lea, por favor, Simón, la última parte de la página 46. Reflector parabólico y antena tipo corneta. El reflector parabólico y antena tipo corneta funcionan unidas, o sea, las dos se complementan. Trabaja en la banda de SHF y se lo utiliza para comunicaciones vía satélite y cuando desea comunicación entre dos puntos para telefonía a larga distancia. Entonces ahí en la siguiente página tenemos, ¿no? Si queremos comunicarnos entre dos puntos, usamos la antena parabólica. Si queremos comunicarnos con el satélite, también usamos la antena parabólica. Como hemos visto el video, tenemos dos tipos de reflector. Como hemos visto el video, tenemos reflector de foco primario y reflector de foco desplazado, más conocido como offset. Acá nuevamente podemos verlo
ese detalle, ¿no? De una antena Yagi-Uda son las que se emplean para la recepción de televisión abierta. Antena parabólica. Fíjense bien que la pregunta 26 dice explicar cómo funciona el sistema irradiante. Aquí en el video lo explica bien. El enlace del video, el link del video para ver el video, también está en el texto. Lo pueden ver, está en la página 71. Principalmente es usada para frecuencias altas. Se caracteriza por tener un reflector parabólico de metal o malla metálica, el cual es un elemento pasivo, y contiene también un elemento activo situado en el foco del reflector. Entonces tiene un elemento pasivo que es el reflector y tiene un elemento activo que es donde está colocada la antena. Y atrás de la antena está colocado el LNB. Este elemento activo generalmente es llamado alimentador, el cual contiene un dipolo. Alimentador o antena, ¿no? La antena es también llamado alimentador. Existen varios tipos de antena parabólica. Por ejemplo, la de foco primario con el alimentador al centro del reflector, o la de foco desplazado, que es muy común para recepción. Cuando la antena recibe, refleja y concentra en el foco los... Entonces, esto es lo que ustedes tienen que explicar en la pregunta número 26. Mire cómo está explicando aquí en el video. Recibe, refleja y concentra en el foco los rayos de las ondas que inciden en él. Cuando la antena transmite, el alimentador radia los rayos e inciden en el reflector, el cual las emite en la dirección donde esté apuntando. El patrón de radiación es el siguiente. Esta antena es más directiva que la antena Yagi, por lo que la concentración de potencia en un punto es mayor. Un ejemplo de estas antenas son las empleadas para recepción de televisión satelital. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Antes de seguir avanzando, vamos a ver la página 48. A ver, don Patrick Paniagua. Lea la página 48, por favor. Ok, ingeniero. Sistema irradiante usado en SHF. Reflector parabólico y antena tipo corneta o bocina. Aplicación. Se la utiliza en SHF para recibir señales del satélite. La antena está conectada en el foco. Toda señal llega al receptor y rebota en el foco. Antena. El reflector parabólico trabaja en conjunto con la antena tipo corneta o bocina en la banda SHF. El reflector parabólico concentra en el foco la potencia de la señal que llega al reflector. En el foco se instala la antena. Bien. Origen. Ahora, un ratito, por favor. Fíjense bien ustedes, en la figura está, ¿no?, el reflector, tenemos la antena, atrásito de la antena va el LNB. LNB quiere decir bloque amplificador de bajo ruido. Y tiene un servomotor que ese servomotor se lo puede eliminar. Vamos a ver cómo lo podemos eliminar el servomotor. El servomotor es el que mueve la antenita adentro. Lo mueve en la posición vertical o horizontal. Don Peñafiel, siga leyendo, por favor. Origen, dice, ¿no? Origen. ¿Se me escucha, Inge? Lo escuchamos. El origen de la antena con reflector se remonta a 1888 en el laboratorio de Heinrich Hertz, que demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas
que habían sido predichas por James Clerk Maxwell unos 15 años antes. En sus experimentos, Hertz utilizó un reflector parabólico cilindro de zinc, excitado por una chispa en la parte central de un dipolo colocado en la línea focal y otro similar como receptor. Su funcionamiento se basa en la reflexión de las ondas electromagnéticas, por la cual las ondas que inciden paralelamente al eje principal se reflejan y van a parar a un punto denominado foco que está centrado en el paraboloide en el caso de una antena receptora. En cambio, si se trata de una antena emisora, las ondas que emanan del foco, dispositivo de emisión, se ven reflejadas y abandonan el reflector en forma paralela al eje de la antena. Bueno, esa parte de ahí que acaba de leer su compañero es lo que explica en el video, que es la respuesta a la pregunta 26. Bueno, sigamos leyendo. Estamos en la página 49. Don Moisés, adelante, por favor. Moisés Mamani. Bueno, tipos básicos de la antena de contrarreflector. Antena de foco primario. Foco primario. La superficie de estas antenas es una parabólica de revolución. Las ondas electromagnéticas inciden paralelamente al eje principal, se reflejan y dirigen al foco. El foco está centrado en la parabólica. Tiene un rendimiento máximo aproximadamente del 60%. Es decir, toda la energía que llega a la superficie de la antena, el 60% lo hace al foco y se aprovecha. El resto se pierde. Bueno, entonces este tipo, perdón un ratito, este tipo de reflector de foco primario tiene un rendimiento del 60%. Ok. Siga leyendo, por favor. La lluvia y la nieve pueden acumularse en el plato e interferir con la señal. Además, como el NB va montado centralmente, bloquea muchas señales con su propia sombra sobre la superficie de la antena. Y para calcular la ganancia del reflector, ahí usted usa esa fórmula que están ahí escrita a mano. La ganancia en veces será 1/2 de pi d sobre lambda al cuadrado. Y para calcularlo la ganancia en dB, utilizamos la fórmula 10 logaritmo de la ganancia en veces y nos va a dar en dB, ¿no? Esto siempre pregunto en el examen, siempre. No ha habido semestre que no pregunte que se calcule la ganancia en veces de una antena, del reflector, mejor dicho, ¿no? La ganancia del reflector. Y a veces hay descuido de que en la fórmula, fíjense que al cuadrado, algunos no lo hacen al cuadrado y ya está mal. Don Gareca, siga leyendo, por favor, página 50. La ganancia del reflector depende del diámetro. Mientras mayor sea el diámetro a la misma frecuencia, mayor ganancia. El reflector, elemento pasivo. Antena luego tenemos el reflector offset, ¿no? Siga leyendo. Una antena offset está formada por una sección de un reflector paraboloide de forma oval. El punto focal no está montado en el centro del plato, sino a un lado del mismo, de tal forma que el foco queda fuera de la superficie de la antena. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor que en la de foco primario, pudiendo ser de un 70%. Muy bien. Bueno,
Ok, está bien. Vamos a seguir aquí vamos a la pregunta número 27. La pregunta 27 para don Marco Antonio. Figueroa es. Sí, ingeniero Figueroa, buenos días. Buen día. Adelante, por favor, la 27. Ya. 27. Calcular la distancia focal del reflector citado en la anterior pregunta. No, la 27 es la anterior. Esa que está indicada como 27 ahí, esa no hay que hacer. Hay que anularla. Ya. La anterior. Sí, tiene que prestar atención a la numeración. Ya estamos en la 27 y la 27 es la anterior. Ya. Se tiene un reflector parabólico de 45 centímetros de radio y recibe una señal de satélite de 14,5 GHz. Calcular la ganancia en veces y decibeles de dicho reflector. Bueno, para eso es justamente la fórmula que acabamos de indicar. Acá hay un detalle muy importante que usted tiene que observar en el examen. Presta atención acá. En la fórmula que tenemos en la página 49, al final, dice pi de SD mayúscula ahí es el diámetro. Anote usted ahí, por favor, en su texto, ¿no? SD mayúscula es el diámetro. Vístolo así de cara, de frente, el reflector es una circunferencia. Si usted lo ve de frente, es una circunferencia. Ustedes saben que la circunferencia tiene un diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Tiene un diámetro. Pero ¿qué dice en el ejercicio? Mire, léalo de nuevo. Se tiene un reflector parabólico de 45 centímetros de radio. Hay un ratito. ¿De qué dice? Radio, 45 centímetros de radio. Sería la mitad del diámetro, sería entonces. Eso, fíjense que en el examen hay muchos que no prestan atención a ese detalle. ¿Qué fue dado acá en el ejercicio? ¿Fue dado el diámetro o fue dado el radio? El radio nomás. El radio. No fue dado el diámetro. Ese detalle preste usted atención en el examen. ¿Cuál sería el valor del diámetro entonces, don Marco Antonio? 90 centímetros sería. 90 centímetros, muy bien. Ya tenemos entonces el dato del diámetro. Nos falta calcular lambda para poner en la fórmula de la página 49. ¿Cómo lo calculamos lambda, don Figueroa? Si ya tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia da 14,5, ¿no? Giga. Lambda, la velocidad de la luz sobre la frecuencia dada sería lambda. Muy bien. Con ese valor encontramos lambda. Sí, ahora, presta atención a un detalle, otro detalle que es importante. Volvemos a la fórmula 49. Dice D sobre lambda. Si usted en la fórmula el diámetro lo coloca en centímetro, el lambda también tiene que ser en centímetro para que se anule. Si el diámetro usted lo coloca en metros, el lambda también tiene que ser en metros. Presta atención a ese detalle. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. Solamente serían esos dos datos los reemplazables en la fórmula. Nada más. Y no olvidarse de que pi d sobre lambda es al cuadrado, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Está aceptable está. Ok. Vamos a seguir entonces con... Si hay alguna duda me preguntan, ¿ya? Porque es importante tenerlo bien clara la figura. Ingeniero, disculpe.
Diga, don Moisés. Para la antena parabólica en foco primario y en offset, la ganancia del reflector sería la misma, o sea, Sí, la misma es la fórmula. misma. Es la misma. Ah, ya. Pensé que había un cambio por... Ajá. Por el formato, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a seguir con don Leandro Moreno, ¿no? Don Leandro, vamos a seguir leyendo en la página 50. Quedamos en alimentadores para antena con reflector. Las bocinas son utilizadas como alimentador en las antenas, es decir, se utilizan para iluminar el reflector formando lo que se conoce como antena parabólica. La bocina de alimentación se encuentra situada en el foco del paraboloide. Una única bocina puede utilizarse como una antena de cobertura global en satélites. Además, se pueden agrupar varias bocinas, alimentándolas con una amplitud y una fase diferente, para conseguir un determinado diagrama de radiación y dar cobertura a un país o continente. La agrupación de bocinas sería el alimentador del reflector. Seguimos en la página 51. Ahí tenemos, fíjense bien, la antena, ¿no? Antes habíamos hablado del reflector. A veces en el examen se confunde el alumno el reflector con la antena. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el reflector, otra cosa es la antena. Son dos cosas diferentes. ¿Qué dice sobre la antena? ¿Qué diagrama de irradiación tiene la antena? Tenemos que el diagrama de irradiación de la antena es direccional, así como el reflector también es direccional. Su ganancia, la ganancia de la antena es 20 dB y su impedancia es 600 ohmios. Fíjense de la antena. En cambio, el reflector, para calcular la ganancia, tengo que usar la fórmula que ya acabamos de ver. Para calcular la ganancia. Y el reflector no tiene impedancia porque es reflector. En cambio, la antena sí tiene impedancia. Fíjense bien que la antena, su impedancia es 600 ohms. Siga leyendo, por favor. Don Laime, siga leyendo. Don Laime parece que está durmiendo. O su micrófono está mal. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Bien, ingeniero. Detrás de la antena se encuentra el LNB, bloque amplificador de bajo ruido. El servomotor mueve al colector ya sea de posición horizontal o vertical debido a la polarización de la onda de entrada. Siga leyendo. ¿Cuál es la función del servomotor? Cambiar la posición del colector a horizontal o vertical, debido a la polarización de la onda que puede ser horizontal o vertical. Muy bien. Vamos a seguir aquí con las preguntas. Estamos en la pregunta 28. La 28 es la pregunta que está en el texto. La pregunta 28. Lea, don Sibauti. Buen día, ingeniero. Una antena tipo corneta alimentador posee una impedancia de... ¿Cuál es su impedancia? Acabamos de decir en la página 51. ¿Cuál es su impedancia? Eh, 20 dB. Impedancia, ese es ganancia. Perdón, 600 ohms. ¿Y su diagrama de irradiación? Direccional. Direccional. ¿Y su ganancia? 20 dB. Bien. Bien, bien. 20 dB.
Luego tenemos la pregunta 29. La pregunta 29, lea por favor don Mendoza, José Carlos. Buen día, ingeniero. Las funciones del LNB son. Fíjense que el LNB, como dijimos, está colocado atrásito de la antena. De ahí del LNB, que es un circuito electrónico, de ahí sale al equipo. Ya, de ahí sale al equipo. ¿Cuáles son sus funciones de ese circuito electrónico llamado LNB? Algunos lo llaman LNBF. Es lo mismo. LNB o LNBF. Las funciones están ahí en la página 51. Lea, por favor, don Cristian Llovió. Ok, ingeniero. ¿Cuáles son las funciones del LNB? 1. Amplificar. Esta tiene una ganancia de 60 dB y aumenta 1.000.000 de veces la señal. 2. Conversor de frecuencia. Súper alta frecuencia, muy alta frecuencia y viceversa. 3. Adaptar la impedancia. 675 ohms. 4. Disminuye el ruido cósmico. Muy bien, entonces ahí tenemos las funciones, ¿no? Las 4 funciones. A ver, veamos acá. La primera función dice que amplifica, es amplificador. Ajá, es amplificador. Entonces, miren ustedes acá, en este, nuevamente volvemos al video, para ayudarnos un poco. Cuando la antena recibe, refleja y concentra en el foco los rayos de las ondas que inciden en él. Bueno, acá mire, cuando vienen las ondas, chocan en el reflector y van a parar a la antena. Esas ondas de radiofrecuencia que llegan del satélite o llegan de otro lugar en la Tierra, llegan muy débiles. Por eso que se coloca el reflector para aumentarle. Pero todavía no es suficiente. Fíjense que aquí cuando llega esta señal, se amplifican 3 veces. La primera vez es con el reflector. Cuando la antena... Luego entra la antena, es la segunda vez que es amplificada. Y la tercera vez ya es con el LNB que está aquí atrás. De ahí del LNB sale el equipo, radial los rayos sale el cable a la antena, al equipo. Del LNB sale el cable al equipo. Entonces 3 veces es amplificado. Es amplificado por el reflector, es amplificado por la antena y es amplificado por el circuito electrónico llamado LNB antes de ingresar al equipo o al televisor. Luego dice las funciones del LNB, dice que es un conversor de frecuencia. Claro, fíjense que aquí llega en SHF, en esa banda, pero el televisor no capta esas señales. Tenemos que convertirla y el LNB las convierte en VHF, que es en VHF o UHF, que son las señales que el televisor va a poder entender. El televisor no entiende SHF. El televisor entiende VHF y UHF. Luego dice que es adaptador de impedancia. Claro que sí,
Porque la antena acabamos de decir que es de 600 ohmios, pero el televisor es de 75. Tiene que tener un adaptador, si no vamos a tener potencia reflejada. Y luego dice que el LNB disminuye el ruido cósmico. Disminuye el ruido cósmico porque fíjense bien que el reflector está mirando al cielo. Y del cielo, como vamos a ver en el último tema, del cielo viene mucho ruido. Ruido radioeléctrico, no ruido de cocina ni de bocina de automóviles, sino que ruido radioeléctrico, viene mucho ruido de allá del cielo. Ahí tenemos entonces las 4 funciones del LNB. Estamos en la pregunta 30. Joyce y Lea, por favor. La función del servomotor es Ahí está la función del servomotor, lo tenemos, la respuesta en la página 51. A ver, léalo, por favor. cambiar la posición del colector a horizontal o vertical debido a la polarización de la onda. Se puede ser horizontal o vertical. Bien. Ahí está la respuesta, ¿no? Fíjense que antes se utilizaba mucho el servomotor, ya hoy día casi no se utiliza. El servomotor es que cambia, si se recuerdan que en el paseo de las antenas, yo les indiqué que para la antena Yagi, la primera que vimos que manda al satélite, tiene 2 antenas, una polarizada verticalmente y otra horizontalmente. Cuando paramos la segunda vez, la antena del reflector que capta del satélite también, en la antena yo les indiqué que tenía polarización vertical y horizontal. Siempre que se recibe del satélite tiene que tener esas 2 polarizaciones, vertical y horizontal. Entonces, antes se utilizaba el servomotor para mover la antenita, pero ahora ya no se utiliza. Y en vez de mover la antenita, ¿qué solución se le ha dado? Se han colocado 2 antenas, una vertical y otra horizontal. Con eso se soluciona, ya no tenemos que tener el servomotor. Está claro eso, ¿no? Entonces la pregunta dice, mire, la pregunta 30 dice así. La función del servomotor es... Ahí usted responde. Punto seguido. ¿Cómo eliminar el servomotor? ¿Cómo eliminar el servomotor? Anote esa pregunta. Dentro de la pregunta 30. Perdón, la pregunta 30, la pregunta 30 es, la función del servomotor es, y la pregunta 31 es, ¿cómo eliminar el servomotor? ¿Cómo eliminar el servomotor?
¿Alguien me puede responder esa pregunta 31? ¿Cómo eliminar el servomotor? A ver, don Joel Carballo, ¿qué dice usted? Buenos días, ingeniero. Buen día. Bueno, la forma de cómo eliminar el servomotor, simplemente colocando antenas en posición tanto horizontal como vertical. Eso, muy bien. Colocando dos antenas, ¿no? Una en la posición horizontal y otra en la posición vertical. De esa manera ya eliminamos el servomotor. Pregunta 32. ¿Qué función tiene el colector? ¿Qué función tiene el colector instalado dentro de la antena bocina? ¿Lo puede repetir, ingeniero? ¿Qué función tiene el colector instalado en el interior de la antena bocina, la antena tipo bocina? A ver, le vamos a pedir a don Justin. Lea la pregunta, por favor. ¿Qué función tiene el colector instalado dentro de la antena tipo bocina? Muy bien. Bueno, le voy a dictar la respuesta. El colector dentro de la bocina transforma las ondas de radiofrecuencia en corriente eléctrica. En corriente eléctrica. A ver, lea, don Arimosa, la respuesta. El colector dentro de la bocina transforma las ondas de radiofrecuencia en corriente eléctrica. O viceversa. Muy bien. Y última pregunta. Esta es la pregunta 33. Son 33 preguntas entonces que van a presentar el día del examen, que es el miércoles. Anote la pregunta 33. ¿Por qué el rendimiento del reflector offset es menor que el reflector
de foco primario. A ver, don Edgar, Jaime, lea por favor la última pregunta. ¿Por qué el rendimiento del reflector offset es menor que el reflector de foco primario? A ver, lea de nuevo. ¿Por qué el rendimiento del reflector offset es menor que el reflector del foco primario? A ver, le he dictado una palabra ahí equivocada. Vamos a leer de nuevo. Lea de nuevo. ¿Por qué el rendimiento del reflector offset es menor? Ahí nomás, ahí nomás. Debe decir es mayor, no es menor. Ya, es mayor que el reflector de foco primario. A ver, lea de nuevo. ¿Por qué el rendimiento del reflector offset es mayor que el reflector de foco primario? Muy bien. ¿Alguien tiene la respuesta de aquí? Ya lo hemos hablado muchas veces en el paseo. El offset tiene un rendimiento mayor, 70%. Y el de foco primario tiene un rendimiento menor, 60%. ¿Por qué? Por la posición de la antena. ¿Perdón? Porque la posición de la antena está afuera y del otro está adentro. Ya, está bien, pero hay que explicar un poquito más con otras palabras, ¿no? Tiene mejor rendimiento la offset porque le llegan más señales que a la de foco primario, ya que en la offset la antena no obstruye esas señales, mientras que el foco primario, esas sí las obstruyes más. Eso, muy bien. Ese está mejor esa respuesta. Está mejor. Bueno, son preguntas de examen, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí daremos examen, ¿ya? Estamos en la pregunta 33. Después hay otras preguntas, 34, y va siguiendo. Eso ya pertenece al tema 4, que hacen parte del tema siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estoy buscando aquí el otro video para ver si nos da tiempo para darle una miradita. Ingeniero, tengo una duda en la antena, en el reflector, en cuestión de la ganancia. Ya, dígame. En la página 49, en la última parte, en la fórmula, donde dice ganancia dB, que es igual a 1/2 pi por el diámetro sobre la longitud de onda al cuadrado. ¿Esa fórmula va a ser para los dos? Para Tanto los dos. Para los dos. Para el OSI y para la primaria. Lo vamos a usar para los dos, ¿sí? Para no complicarlo. Hay una pequeña variación, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a utilizarla para las dos, ¿ya? Yo genero. Muy bien. Para terminar, entonces vamos a ver este otro video rápidamente. Es un poquito más larguito que el otro, pero vamos aquí a disminuirle bueno,
Preste atención, por favor. Me dicen si escuchan o no escuchan. Las antenas son ampliamente utilizadas en el campo de las telecomunicaciones. ¿Cómo la convertimos? Bueno, como les decía, es un poquito largo. Ustedes véanlo con calma. Aquí explica cómo funciona la física de las antenas. Habla del dipolo. Como la propagación viaja a la velocidad de la luz, podemos calcular fácilmente la longitud de onda de la propagación. Para una transmisión perfecta, la longitud de la antena debe ser la mitad de... Ahí está, mire lo que hemos visto en clase. La longitud debe ser lambda sobre 2. la longitud de onda. El funcionamiento de la antena es reversible y puede funcionar como receptor si un campo electromagnético de propagación la golpea. Veamos este fenómeno en detalle. Toma la misma antena de nuevo y aplica un campo eléctrico. En este instante, los electrones se acumularán en un extremo de la varilla. Esto es lo mismo que un dipolo eléctrico. A medida que el campo eléctrico aplicado varía, las cargas positivas y negativas se acumulan en los otros extremos. La acumulación de carga variable significa que se produce una señal de voltaje eléctrico variable en el centro de la antena. Esta señal de tensión es la salida cuando la antena funciona como receptor. La frecuencia de la señal de voltaje de salida es la misma que la frecuencia de la onda EM receptora. De la configuración del campo eléctrico se desprende claramente que para una recepción perfecta el tamaño de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. En todas estas discusiones eléctricas, y estas señales eléctricas se transportaban por cable coaxial a la unidad de televisión, la primera. La disposición de dos sondas. Entonces, fíjense lo que hablamos. Esta es la sonda. Le hemos llamado nosotros colector. Tiene dos colectores, uno horizontal y uno vertical. Ahí ya con eso eliminamos el servomotor. Permite utilizar el espectro disponible dos veces, enviando las ondas con polarización horizontal o vertical. Una sonda detecta la señal polarizada horizontalmente y la otra la señal polarizada verticalmente. Actúa como elemento radiante. La longitud del parche metálico debe ser la mitad de la longitud de onda para una transmisión y recepción adecuadas. Tenga en cuenta que la descripción de la antena de parche que explicamos aquí es muy básica. Por favor, muestre su apoyo haciendo. Muy bien. Ahí tenemos entonces los dos videos, están indicados en el texto, ¿ya? En el texto están indicados los dos videos, si quiere volverlos a ver las veces que desee. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, para el día miércoles es necesario usted, antes de ingresar al examen, presentar su cuestionario. Son 33 preguntas. Y también el informe del paseo de las antenas que tendría que ser entregado hoy. Ya lo deben tener listo. Lo van a entregar el día miércoles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, los animo a que sigan adelante. Si no hay preguntas, que pasen un buen final de semana. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante, ¿ya? Chao, chao. Ingeniero.